Ajusco Radio, construyendo la resistencia. Pues ya nos encontramos completamente en vivo y en directo a través de la www.ajuscoradio.mx y mandamos cámaras y micrófonos con el compañero Héctor Cerezo, que se encuentra en algún punto de la Ciudad de México. Tienes la palabra, Héctor. Hola, muy buenas noches a toda la audiencia. Disculpen el retraso en este martes 26 de abril, pero quienes conocen la Ciudad de México sabrán que un trayecto de media hora se puede hacer en hora y media. Y pues me agarró el embotellamiento. Y pues vamos a iniciar el programa de hoy, el programa Miradas Críticas, la situación en México. Y vamos a iniciar un poquito, ahorita vamos a invertir un poquito el programa. Vamos a iniciar con, en la opinión de Fragua, ese tercer bloque que nos hace el favor Carolina Revueltas de pues donar su voz, ¿no? Ahora va a ser, creo que son dos voces las que nos van a ayudar en este tercer bloque de En la opinión de Fragua, con el tema de con represión no hay transformación. Vámonos al intro y inmediatamente después vamos a ese segmento y ya espero regresar con ustedes ya en la oficina. La represión neoliberal en tiempos de transformación. La contradicción principal en esta coyuntura es enfrentar a los grupos políticos de la pequeña burguesía del gobierno y sus aliados neoliberales en contra de los burgueses neoliberales abiertamente reaccionarios. Esta contradicción tiene como punto de conciliación la defensa del sistema económico capitalista y se diferencia en que el actual gobierno busca limitar la ganancia de la burguesía neoliberal, fortalecer las finanzas públicas y aliviar un poco la pobreza por medio de programas sociales, mientras que su contraparte quiere seguir aumentando el despojo, la explotación y la represión desmedida. Pero las dos partes ven como un enemigo en común al pueblo trabajador y explotado que lucha de manera consecuente en contra del neoliberalismo, el capitalismo, el imperialismo y que busca alcanzar la democracia popular y el socialismo. Desde los grandes medios de comunicación y Palacio Nacional se busca crear una falsa dicotomía donde los únicos campos son la oposición y el autoritarismo, haciendo que el pueblo decida por uno o por otro, negando la existencia de otras fuerzas que luchan más allá de los límites de la democracia burguesa. Detrás de ese velo, lo que se esconde es la lucha de clases que confronta directamente a la burguesía y al proletariado, busca negar la contradicción principal del capitalismo y aplastar a las fuerzas que representan la verdadera voz, método y objetivos de la clase trabajadora. Claros ejemplos los vemos en estados como Michoacán, Chiapas o Veracruz, todos ellos ahora gobernados por el partido Morena y que han mostrado que la represión de carácter político no se ha terminado. En Michoacán, el nuevo gobierno está comandado por Ramírez Bedoya, un sujeto venido del periodismo más podrido, partidario de Silvano Aureoles y partidario ahora de la causa del burgués Ricardo Monreal. En este estado, los compañeros profesores que integran la sección 18 Poder de la Base han mostrado su compromiso con los objetivos, métodos y tareas de la clase trabajadora al enfrentar de manera combativa los problemas inmediatos que aquejan al sector y también luchando codo a codo con el campesinado y las comunidades indígenas de la región en contra de las imposiciones del Estado y el Gran Capital representados en la empresa Kansas City Southern, empresa beneficiada por la privatización de los ferrocarriles y que hoy llama y agradece la represión hacia los profesores. Frente a esto, el gobierno de Morena, siguiendo el patrón del anterior gobierno, ha desplegado todo el aparato represivo, policía municipal, estatal, Guardia Nacional, para reprimir a los compañeros como sucedió el 31 de enero, cuando lanzaron piedras, cohetones y golpearon a los maestros de educación indígena, quienes
protestaban por la imposición del gobernador de quienes les representaría en su sector. Todo con el objetivo de evitar el cierre de las vías del tren y garantizar así el paso de los trenes de la empresa Kansas City Southern. En Chiapas, el profesor Manuel de Jesús Mendoza Vázquez, un compañero histórico de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación e integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, un firme ejemplo de congruencia en la defensa de los derechos a la educación, al trabajo y la vida digna, fue detenido el 10 de febrero y encarcelado en el CERS número 14. A esto debemos sumar el caso del compañero Higinio Bustos, detenido en Veracruz, estado gobernado por Cuitláhuac García, un férreo militante de la Cuarta Transformación. El compañero Higinio lleva casi un año encarcelado injustamente con base en un expediente judicial armado en 2010 por funcionarios bajo el mando de Genaro García Luna. A estos casos no podemos dejar de sumarle la campaña emprendida por el gobierno federal de no permitir las manifestaciones en las casetas de cobro, una forma de lucha que el movimiento popular ha utilizado durante años y que hoy han criminalizado a favor otra vez de las empresas que se han beneficiado de la privatización. ¿Ya no hay represión? Nosotros sabemos que aún el gobierno más progresista, mientras mantenga el capitalismo, echará mano de la represión para sojuzgar a quienes luchen más allá del reformismo. ¿Ya no somos iguales? Eso ya no está claro, porque la Guardia Nacional es una institución bajo el mando federal y ya está participando de manera más evidente en actos de represión en coordinación con los gobiernos locales y en favor de las empresas. Los gobiernos de Morena cada vez se muestran más represores y parecidos en sus métodos y discursos a los del viejo régimen. Y lo que no podemos pasar por alto es la decisión consciente del presidente de nombrar a Adán Augusto López como secretario de Gobernación y con él dar el espaldarazo a la violencia y represión, todo con tal de echar a andar los proyectos del sureste. No puede existir bienestar si se pasa por sobre los derechos del pueblo. No puede haber transformación con represión. Por eso seguiremos denunciando los casos de violencia en contra del pueblo organizado y exigiendo, en fin, el fin de una vez y para siempre de los mismos. Exigimos respeto a las distintas formas creativas de lucha que impulsa el pueblo y, sobre todo, luchamos por acabar con el origen mismo de la protesta, la miseria causada por el capitalismo. Con represión no hay transformación. Presos políticos, libertad. Contra el despojo, la represión y la explotación, resistencia, organización y lucha por el socialismo. Pues muy buenas noches nuevamente, ahora sí, ya desde la oficina del Comité de Cerezo México, le damos nuevamente la bienvenida a su programa radiofónico Miradas Críticas, la situación en México, y este inicio de temporada 2022, lo que no les había dicho es que este programa se llama Plantón en la Huasteca y la jornada de lucha por la defensa de los derechos laborales. Vamos a iniciar con el primer bloque, agradeciendo también a Carolina Revueltas por el tercer bloque, la represión neoliberal en tiempos de transformación. Y nos vamos a ir directamente hacia la Huasteca. Ya está con nosotros el compañero Matías Flores. Matías Flores, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, saludándoles desde acá de la Huasteca, específicamente en la ciudad de Tanteyuca, Veracruz. Muchas gracias. Precisamente te iba a preguntar eso, porque en algunas publicaciones de Facebook no quedaba claro dónde estaban. Y bueno, platícanos, Matías, ¿por qué un plantón en Tantoyuca, Veracruz? ¿En el marco de qué se está dando? ¿Cuál es la exigencia de los compañeros y compañeras allá en la región huasteca? Bueno, pues el día de hoy nos encontramos aquí en el Parque Constitución,
precisamente estamos, o el día de hoy nos instalamos en este plantón por la cuestión de que estamos desarrollando esta jornada nacional de lucha por justicia, verdad, libertad, presentación y el derecho a la protesta. En ese sentido, desarrollamos diversas actividades en la región y una de estas actividades se programa este plantón también en este lugar porque pues aquí en el cerezo de esta ciudad de Tantuyuca se encuentra preso el compañero Higinio Bustos Navarro, que pues ya está por cumplir casi el año de su injusta prisión por un crimen que por supuesto no ha cometido. Sí, del caso de Higinio Bustos Navarros, nos habían informado de la resolución de un amparo indirecto en contra del auto de formal prisión, pero parecía que ya se pasaron los tiempos, ¿no? No ha acatado, no me acuerdo si fue eso o fue esa. Platícanos cómo está esa situación jurídica del compañero. Bueno, efectivamente, una cuestión aquí que nosotros señalamos precisamente el día de hoy en la conferencia de prensa que dimos después de las 10 de la mañana aquí en el Parque Central, es que nos topamos con una cuestión de donde comprueba que es una intención del Estado de mantenerlo preso. Al hablar de tiempos legales que se establecieron con el amparo que en este caso beneficia al compañero Higinio, nos topamos que las fechas de notificación de esta resolución que se emite el día 18 de marzo del presente año, pues no se hicieron en tiempo y forma. Es decir, la resolución del amparo que favorece al compañero Higinio, pues se emite el 18 de marzo. El día 21 de ese mismo mes y año, se le notifica a Quirino, que es el demandante, que hay una resolución a favor del compañero Higinio en la cuestión del amparo. Para el día 22, nosotros nos enteramos de la existencia ya de la resolución a favor del compañero. Y bueno, también el juzgado establecieron tiempos legales para que en este sentido los involucrados puedan pues emitir una apelación en torno a esta resolución. Y en ese sentido nosotros pues al contar, por decirlo así, 2 días hábiles para una posible apelación, que son 10 días, se vencía para el 6 de abril. Sin embargo, el día 8 de abril, en el portal de internet, en la página oficial del Poder Judicial de la Federación, se publican las notificaciones que se le hicieron a las partes. Es cuando nos enteramos de que el Ministerio Público Federal, que está adjunto al Juzgado Octavo Distrito, había recibido la notificación hasta el día 31 de marzo. 31 de marzo. Por lo tanto, los días hábiles para una posible apelación pues nos arrojaban hasta el 20 de abril. El día 21 de abril, después de que en teoría se habían vencido los tiempos legales para una posible apelación, el día 21 nos enteramos de que la juez del Juzgado Octavo Distrito emite un comunicado donde dice que no tiene constancia de que el Ministerio Público de Tantuyuca haya recibido esta notificación, por lo tanto le daba 3 días para que pues pueda responder el Ministerio Público pues diciendo si es que le llegó la notificación. Entonces estamos hablando de una forma de poder alargar el tiempo de encierro a nuestro compañero, porque no hay o se hicieron estas notificaciones en tiempos distintos. Entonces, cuando el juzgado del Poder Judicial tiene todos los medios para hacer llegar estas notificaciones, entonces no es una casualidad, es con intención para alargar este tiempo. Entonces nosotros
instalamos este plantón precisamente porque estamos esperando una respuesta. Ya el amparo mismo dice que la juez de aquí de Tantoyuca tiene que desechar el auto de formal prisión que dictó el 6 de mayo del 2021, 3 días después de que es detenido el compañero Higinio. Entonces, pero nos topamos con esto. Sin embargo, nosotros nos mantenemos en plantón para precisamente esperar esta respuesta. Y esos 3 días hábiles que le dieron el Ministerio Público Local, pues precisamente se cumplen el día de mañana. El día de hoy, perdón, y mañana tendríamos ya una respuesta si es que hubo alguna apelación o no. Entonces nos encontramos en un momento decisivo. Sin embargo, también si el caso del Ministerio Público Local dijera que no tiene ninguna notificación, pues eso significa que apenas le va a llegar esta notificación y tendríamos que esperar otros días para poder conocer ya si es que queda firme el amparo que emite el juzgado de distrito. Así están las cosas por el caso de nuestro compañero Higinio Bustos Navarro. Pues muchas gracias, Matías. También recordarle a la audiencia que Higinio Bustos Navarro, preso indígena náhuatl, integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, pues está acusado de homicidio, ¿no? Y lo que nos ha dicho la defensa jurídica, e incluso lo que se muestra ya en la resolución del amparo, pues es que no hay una consistencia jurídica, aparte de que es inocente, que él no cometió ese crimen, pues jurídicamente tampoco está sustentado esta acusación, y por eso mismo concordamos o estamos de acuerdo con los compañeros en decir que Higinio pues es un preso político, es un preso por su militancia, por su lucha, allá en la región de las Huastecas y a nivel nacional, donde también tiene presencia el frente, y por eso pues también estamos exigiendo pues la libertad inmediata e incondicional de Higinio. ¿Algo más que nos quieras compartir, Matías, para despedir este segmento? Bueno, es hacer el llamado para que estemos al pendiente, porque si la detención obedece a motivaciones políticas, podemos esperar cualquier respuesta del Estado mismo. Entonces, en este sentido, estamos exigiendo la libertad incondicional de nuestro compañero Higinio y vamos a permanecer unos días aquí en plantón para posteriormente, bueno, seguir con las actividades en esta jornada nacional de lucha, donde una de las demandas es la libertad de todos los presos políticos, en este caso el compañero Higinio, de la presentación con vida de los detenidos desaparecidos y justicia para todos aquellos que son víctimas de ejecución extrajudicial. Pues muchísimas gracias, Matías Flores, integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Vamos a estar al pendiente y los que así lo deseen pueden compartir en sus redes pues la información que va saliendo de esta jornada nacional de lucha. Muchas gracias, Matías. Gracias, hasta luego. Bien, pues ya escucharon ustedes desde Tantoyuca, en Veracruz, en plantón, integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, exigiendo pues la libertad incondicional e inmediata de Higinio Bustos Navarro. Y bueno, vámonos a nuestro primer corte y regresamos con el comentario.
Ajusco Radio, llámanos a nuestro teléfono en cabina 1315-4250. Ajusco Radio quiere escucharte. Envía un mensaje de WhatsApp al 5617-635571. Ajusco Radio, construyendo la resistencia. Pues muchas gracias por permanecer con nosotros. Mandamos saludos a los compañeros que nos están escuchando y a las compañeras en Oaxaca, en Puebla, en Guadalajara, aquí en la Ciudad de México, en algunas alcaldías de esta gran ciudad. Y pues vámonos al intro del Pa Comentario. Bien, pues ustedes preguntarán, ¿y dónde está Francisco Cerezo? Pues no va a poder estar en esta ocasión, pero me encargó que pues leyera este segmento que es suyo, que ya casi 2 años tiene haciéndolo. Entonces, por motivos de fuerza mayor, no pudo estar con nosotros en esta ocasión. Le mandamos saludos, seguramente nos estará escuchando. Y me va a tocar pues leer este comentario, ojalá que les agrade, que les guste. Entonces, este segmento se llama, rumbo al 1 de mayo. Dice, ¿los derechos laborales son derechos humanos? Parece descabellado hacer esta pregunta en este momento de nuestra historia, donde la palabra derechos humanos es mencionada prácticamente en todo el mundo. Pero es una pregunta que nos han hecho muchas personas y organizaciones que luchan por mejores condiciones de trabajo y de salario. Ahora bien, ¿por qué surge esta pregunta? Pues la pregunta nace de la experiencia práctica, es decir, de cuando las personas sufren despidos injustificados o no les reconocen la relación laboral o sufren acoso laboral o violencia en el trabajo y armados de valor recurren a diferentes instancias para tratar de lograr justicia a sus demandas. Si el trabajador o la trabajadora va a la Comisión Nacional de Derechos Humanos o a las diferentes comisiones estatales que les corresponde, si viven en el interior de la República, si van a estas instancias por un problema laboral o de violencia con una empresa particular, se encuentran que les cierran las puertas bajo el argumento de que al ser un problema entre particulares, las comisiones de derechos humanos no tienen competencia en ese asunto. Descubren en ese momento que las comisiones de derechos humanos solo atienden hechos que constituyen violaciones a los derechos humanos, es decir, hechos cometidos por funcionarios o servidores públicos. En otras palabras, si la empresa donde trabajas es estatal, entonces sí le corresponde en teoría ver tu asunto a las comisiones de derechos humanos, pero si es privada la empresa, entonces no le corresponde. El trabajador o la trabajadora ven anuladas sus esperanzas de justicia y no solo sienten que los derechos humanos laborales no son derechos humanos, sino que de nada sirven los derechos humanos ni las instituciones que en teoría tendrían que defender esos derechos. Por lo regular, si es que dan una asesoría o recomendación, las comisiones de derechos humanos mandan a la gente a la Junta de Conciliación y Arbitraje, ya sea la local o la federal, según corresponda el asunto. Y ahí los y las trabajadoras se enfrentan a otro aparato burocrático que lejos de resolverles el problema, lo alargan lo más posible. Y en lugar de estar del lado de los trabajadores y de los derechos laborales, en la práctica funcionan como aliados de los patrones. Por ejemplo, en la Ciudad de México hay más de 120,000 demandas laborales pendientes de resolver. Si tú decides demandar laboralmente a tu patrón, si bien te van a dar la primera cita entre los primeros 6 meses y el año después de que la solicitaste. Salvo que llegues con movilización y acompañamiento de abogados y organizaciones de derechos humanos, la espera no será muy larga y sin ninguna garantía de que se resuelva la demanda a tu favor.
Si la Junta de Conciliación y Arbitraje no es una instancia en la que se garanticen los derechos de los y las trabajadoras, y si las comisiones de derechos humanos tampoco sirven para ello, ¿qué le queda a la clase trabajadora? Y para colmo, en la actualidad todavía la clase trabajadora se enfrenta al outsourcing, a la tercerización del trabajo. Muchos trabajadores y trabajadoras que trabajan en las alcaldías de la Ciudad de México o en instituciones federales o estatales trabajan bajo el esquema de ser contratados por una empresa privada para prestar servicios dentro de una instancia gubernamental. ¿Qué ha logrado con esto el gobierno? Pues que los derechos laborales violados por estas empresas no sean atendidos por las comisiones de derechos humanos al tratarse, según el gobierno, de un asunto entre particulares. Es decir, el gobierno se lava las manos. La promesa de eliminar el outsourcing se quedó como una promesa de campaña no cumplida. Las empresas presionaron y el gobierno cedió ante ellas y solo se regularizó esta forma de explotación. Cuando, efectivamente, sí hay una relación laboral entre el gobierno y los trabajadores y trabajadoras. ¿Y qué decir de los llamados becarios? Trabajadores y trabajadoras que laboran en algunos de los programas sociales del gobierno de los gobiernos de Morena, a los cuales no les son reconocidos sus derechos laborales bajo el argumento de que no son trabajadores o trabajadoras, sino beneficiarios de un programa social. Entonces los ponen a trabajar 8 o 10 horas sin ningún derecho laboral, no pueden generar antigüedad, ni recibirán pensión, aguinaldo o vacaciones pagadas, y sobre todo también les quitan la posibilidad de recurrir ante las violaciones a sus derechos laborales a las instancias de gobierno que se encargan de atender precisamente esos derechos laborales o las violaciones de estos. Y peor aún la tienen, nos platican, los trabajadores y trabajadoras de la cultura. Sí, esos a los que ni siquiera se les considera como trabajadoras y que están en total indefensión. Por ello es importante conocer qué son y en qué consisten los derechos laborales y saber que sí son derechos humanos, históricamente conquistados mediante grandes luchas obreras y que el neoliberalismo lo ha ido desmantelando poco a poco en nuestro país. Tenemos derecho a una vida digna y eso por supuesto incluye el derecho a un trabajo digno y bien remunerado, el derecho a tener condiciones dignas de trabajo, el derecho al descanso, a la recreación y la cultura, el derecho a sindicalizarnos, el derecho a la huelga, a la movilización, a la libertad de expresión y de protesta. En el papel, los derechos de las y los trabajadores los podemos encontrar en la Organización Internacional del Trabajo y en el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice a pie de letra así: toda persona tiene el derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias del trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho sin discriminación alguna a igual salario por trabajo igual. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será contemplada en caso necesario por cualesquiera otros medios de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicalizarse para la defensa de sus intereses. Hasta aquí lo que nos dice el artículo 23. Los derechos de las y los trabajadores son conquistas sociales, ganadas por nuestros abuelos y padres, por los trabajadores y trabajadoras que nos antecedieron. Luchar por recuperar lo que ya nos quitaron los gobiernos neoliberales, luchar por mantener y ampliar los pocos derechos que nos quedan es una lucha constante que debemos recordar con hincapié este 1 de mayo. Pues al final de cuentas no luchamos para que exista menos explotación o para que los patrones sean buena onda y no nos pisoteen tanto. La lucha por mejores condiciones laborales es una lucha encaminada a terminar con el sistema capitalista de explotación. Luchamos por un mundo en donde no quepa ni siquiera la idea de poder explotar a otro ser humano para enriquecerse. Y por ello también marcharemos este 1 de mayo. Pues hasta aquí el comentario ahora en voz de Héctor Cerezo. Esperemos que el próximo martes
ya nos acompañe Francisco Cerezo. Escriban en el chat qué les pareció este segmento y vámonos rápidamente al otro corte con la producción de Ajusco Radio para iniciar la entrevista, este segmento en el cual ya se encuentra con nosotros Israel López. En un momento regresamos. Cuando la luna se pone regrandota, como una pelotota, solo tiene una solución: lanzarle un zapatazo o ponerle a Ajusco Radio. Recuerda que estamos en el 13 15 42 50, 56 17, 63 55 17 y en la www.ajuscoradio.mx. Construyendo la resistencia. Y seremos libres. Seremos libres en el momento que nos decidamos nosotros. Recuérdalo. Analízate a ti y tus acciones. Recuérdalo. Ajusco Radio, construyendo la resistencia. Bien, pues ya estamos de regreso con este cuarto bloque del programa Miradas Críticas, el bloque de la entrevista, y vámonos con el intro. Israel, pues muy buenas noches. Hola Héctor, buenas noches a todos los que nos están escuchando. Pues gracias por aceptar la entrevista. Voy a leer, antes de darte la palabra, algunos comentarios que tienen que ver con el tema. Dice Bastia Costa, dice, pero sí podemos levantar queja en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, pero no hacer su trabajo en tiempo y forma. O no hacen su trabajo en tiempo y forma, ¿no? Dice Byron Hernández, tristemente las instituciones estatales están cooptados. Lejos de favorecer a los trabajadores, se ponen del lado de la parte patronal. Dice Basti, si demandamos, nos enfrentamos a la violación sistemática del boletinaje, violando una vez más el derecho al trabajo. Es como que pusieran ahí el sello de revoltoso y revoltosa, ¿no? Unidos hace la fuerza, adelante, no hay que permitir que se nos intimide, es necesario apoyarnos entre organizaciones sindicales para tener un mejor apoyo. Sindicales y no sindicales, ¿no? Porque también ya en México la mayoría de trabajadores y trabajadoras no están sindicalizados. Y bueno, Israel, estábamos viendo en las redes sociales que hay una jornada de lucha, voy a leerla completa, jornada de lucha por la defensa de los derechos laborales, por democracia popular y el socialismo, una actividad para este viernes 29 frente a la Junta de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, pero platícanos en qué consiste esta jornada de lucha por la defensa de los derechos laborales, la democracia popular y el socialismo. Sí, pues otra vez buenas noches, y también a los compañeros de Ajusco Radio, siempre es muy bueno estar por acá para poder expresar un poquito más de lo que planteamos y que bueno, se ve siempre cuando estas cápsulas del Fragua. Pues esta jornada está enmarcada en el 1 de mayo, que es domingo, y el domingo pues todas las instituciones están cerradas, además de que es día inhábil, ¿no? Porque aparte está el 5 de mayo y ahora sí, megapuente y algo así locochón, ¿no? Como ya no hay pandemia, ya nos dijeron que ya estamos en otra etapa, más allá de los semáforos, pues ahora sí a reventarse. Entonces nosotros pues decimos que el 1 de mayo no es día de fiesta, sino es de lucha y de protesta, y vamos a aprovechar el viernes 29, que es día hábil, para movilizarnos ahí frente a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.
Uno de los objetivos es, pues, precisamente demostrar una posición independiente, proletaria, combativa, con carácter de clase en el tema laboral. ¿Por qué? Porque en realidad en estos momentos la cuestión laboral, si bien con la reforma se están quitando muchos sindicatos charros, que realmente es muy poca la gente que está sindicalizada, incluso dentro de los sindicatos charros a nivel nacional, pues no es más del 7% de la población económicamente activa, o sea, no es más de 5 millones, 4 millones de personas, ¿no? Que están nominalmente sindicalizadas, y de ahí ya los que están en sindicatos independientes, pues muchísimos menos, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros queremos demostrar esta posición de clase, que ya la hemos estado demostrando en diferentes actividades políticas desde que nace nuestra organización y desde que se construye este proceso llamado Unión Democrática Independiente de Trabajadoras y Trabajadores, donde específicamente estamos abordando el tema laboral. En ese sentido, enfocamos nuestro esfuerzo hacia la Junta Local de Conciliación de la Ciudad de México, porque específicamente esta institución tiene cerca de 130,000 casos parados, ¿no? Ahí que se están enmoheciendo en la historia y que seguramente, y así ha pasado, pues varios trabajadores o desechan los casos o simplemente dicen, pues ya, de que pasen 3 años, 5 años, pues yo me tengo que poner a trabajar. O es real, hay casos donde pues literalmente los trabajadores se pasan, o sea, se mueren, pues, ¿no? Y, sin obtener justicia. Entonces, eso consideramos que las propias autoridades están siendo partícipes de esta violación sistemática del derecho al trabajo, del cual deberían ser, al contrario, los que lo defiendan, los que lo protejan y nos lo garanticen, pues más bien parece que son la voz de las empresas, ¿no? Que es como este eslogan de los comerciales que por ahí suenan en el radio, pues parece que también ellos son la voz de las empresas. Y esto no lo decimos sin conocimiento de causa, ya que en algunos de los casos que nos hemos encontrado, porque ahora la Junta Local, pues su principal aspecto de existencia, pues la conciliación entre el capital trabajos, entre el trabajador y el empresario, pues ahora con su lema, conciliación tu mejor opción, incluso está eliminando o deteniendo el derecho a los trabajadores a la demanda, ¿no? Entonces te dicen, no te metes en broncas, mejor conciliamos, te pasan con el equipo de conciliadores para que empiecen a bajar los números de manera artificial, ¿no? Una consideración bastante tecnócrata, que uno esperaría que no ocurriera en los tiempos de la Cuarta Transformación, pero que al final de cuentas sigue pasando, ¿no? Aun cuando el nuevo presidente de la Junta Local, así lo sacó el boletín de la Junta Local, es recomendado de Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheinbaum, ¿no? O sea, viene con todas las credenciales progresistas de la 4T, pero sigue manteniendo estas formas de hacer política. Entonces nosotros consideramos que es importante y necesario movilizarnos por esos casos, también por los propios casos que nosotros llevamos como organización, que vamos a estar ahí continuando estas actividades, porque muchos de ellos están detenidos en la nada, o sea, simplemente nos dicen, esperen más meses a que se regularice todo el proceso, seguimos en la pospandemia, seguimos en todo este problema, entonces vamos a ver qué pasa, ¿no? Hay casos que ya se metieron las demandas desde el año pasado y que todavía no llegan ni siquiera a la primera audiencia, en un proceso que más allá de lo normal, pues está siendo todavía más extenso, ¿no? Y eso que se mete con movilización y eso que estamos en la constante agitación. Y ya no ni hablar de estos 130,000 casos donde tenemos el conocimiento de compañeros que metieron el caso en octubre o mediados del año 2020, en el momento álgido de la pandemia, pues, y que al día de hoy todavía no tienen ni la primer audiencia, ¿no? O sea, que se las han estado difiriendo y que en algún caso, incluso porque le tocó la suerte a la persona de tener su demanda en el horario vespertino, pues resulta que por alguna extraña razón del universo, la Junta Local decidió eliminar todas las audiencias del turno vespertino y diferirlas eventualmente al infinito y más allá. Entonces esta persona dice, no, pues yo tenía ya mi audiencia, afortunadamente por medio de la movilización y y ahí estar
encima de las autoridades se pudo recorrer no al 2023, sino a mayo de este año, pero que unas imagínense, ¿no? 2020 y la primera audiencia 2022, primera semana de mayo. O sea, una cuestión que no tiene pues ninguna justificación. ¿Por qué? Porque también hemos visto que las autoridades han logrado desarrollar y seguir trabajando en algunos otros aspectos. Los programas sociales se mantuvieron y está bien. Sembrando vida, jóvenes construyendo el futuro, ¿no? Se mantuvieron y es adecuado. Lo que no estaba tan adecuado es que declararan las minas, declararan las inmobiliarias como esta denominación que se me fue el nombre ahorita, esenciales, y que pues esa gente siguió trabajando, ¿no? Entonces, ¿por qué es esencial que los empresarios se sigan haciendo ricos con la extracción del plusvalor del minero, del albañil, y no que el trabajador obtenga justicia, ¿no? Porque eso sí lo puedo retrasar, porque ahí sí me pongo súper exquisito con el tema de la pandemia, cuando en otras instancias simplemente avanzaban, ¿no? Entonces, todos esos elementos se han ido juntando para que un montón de gente está siendo violentada en sus derechos humanos laborales, y por eso consideramos que es importante movilizarnos ahí, sin dejar de lado todos los casos que están en gobierno, como ahorita lo mencionaban, ¿no? Que en el tema laboral, cuando es por parte del Estado, una empresa paraestatal, o los profesores de escuelas públicas, etcétera, ¿no? Los funcionarios, mantenimiento, burócratas, etcétera, que efectivamente se les violan sus derechos laborales, están dentro del Estado, pues son ya de por sí son violaciones a sus derechos humanos, ¿no? En ese sentido, no lo vamos a dejar de lado, y también vamos a abrir el espacio para que compañeros que vengan de este universo, digamos, del llamado apartado B de los trabajadores del Estado, puedan expresar sus denuncias, y sobre todo en un caso que nos parece sumamente contrario a la propia lógica de la 4T, que es la relación laboral. ¿Por qué? Porque actualmente se siguen manteniendo formas neoliberales de contratación dentro del propio gobierno, que una de ellas, y es real, pues es el propio Jóvenes Construyendo el Futuro, que como datos curiosos, tanto se odian entre Claudio X González y el presidente y el gobierno federal, se odian tanto, pero aún así a Kimberly Clark le dan 150 plazas de Jóvenes Construyendo el Futuro, y al Consejo Coordinador Empresarial firmaron un acuerdo con Jóvenes Construyendo el Futuro para ampliar las plazas, porque por ley solamente puede haber 20 lugares para empresas, pero a Bimbo le dieron 2,000 plazas, a Kimberly Clark le dieron 150, y si vemos la lista de los mayores beneficiados, tenemos a los Oxxos, tenemos a la Asociación Mexicana de Bancos, todos esos que son la oposición, muy oposición, pero siguen beneficiando de la extracción total de la plusvalía de esos trabajadores, que a lo mejor sí, para la plantilla de Kimberly Clark 150 no son muchísimos, pero ya es un algo de gente, ¿no? Entonces, porque hay psicofilia, ¿no? Perdón, es que son 150 trabajadores que les paga el gobierno, pero que trabajan para una empresa privada, ¿no? Así es. O sea, que el joven igual se siente bien, dijo, me están dando mi beca, mi apoyo, ahí en crisis económica me hace un paro, pero pues el empresario también dice, pues esos 150 que los pongo a trabajar, que yo no les pago, les paga el gobierno, pues me van a, como tú lo has dicho, me van a crear un beneficio, una ganancia, ¿no? Sí, terrible el asunto. Y en ese sentido, también estamos abriendo el espacio para que a las personas que estén en estos programas sociales, aquí en la Ciudad de México, la ciudad innovadora y de derechos, se sigue repitiendo lo que desde nosotros desde 2015 veíamos con el caso donde estaba Claudia Sheinbaum como en ese entonces delegada de Tlalpan con las promotoras de salud, que ellas igual eran trabajadoras, pero no estaban reconocidas como tal, eran tratadas como becarias y simplemente les quitaron su chamba sin nada al respecto, ¿no? O casos que ahorita nos estamos enterando, por ejemplo, en los programas de cultura en la Ciudad de México, que es real. Por ejemplo, el caso de una compañera que se embarazó, tuvo su hijo, pero efectivamente no es trabajadora. Entonces, ¿qué va a pasar? No le están dando su licencia de maternidad, y además de las problemáticas con las que nace su hijo. Entonces, ¿qué está pasando aquí, no? No se está pensando en toda esta población y simplemente pues, son becarios
Y la respuesta es, pues hágale como quieran, ¿no? Entonces, todos estos casos los vamos a estar apoyando ahí. Y un poquito para mencionar la dinámica de la actividad, donde también ahí va a estar compañeros de comité. Vamos a empezar a las 10 de la mañana haciendo una conferencia de prensa, donde vamos a estar denunciando la dilación de las autoridades al respecto de los casos de violaciones a derechos humanos laborales. En específico, se va a estar mencionando el caso de la Academia Mexicana de Ciencias y de otros casos que llevamos como organización, donde se está demostrando en los hechos esta dilación y la actitud cínica de la autoridad, la voz de las empresas, donde el conciliador te dice, yo estoy aquí para que tú obtengas el 30% de lo que te toca. Eso es a lo que vamos a tirarle, ¿no? No más, no menos, ¿no? Ahora sí que eso es a lo que aspiras y no demandes, ¿no? Sí, ese, precisamente ahí me voy a detener tantito, Israel, porque o sea, la conciliación se oye bien, o sea, en teoría, ¿no? Pues hay que, en lugar de pelear, ¿no? Vamos a conciliar, vamos a llegar a un acuerdo, pero aquí decirle a la audiencia que no es una pelea, una pelea sin razón, es que el patrón viola derechos laborales, o sea, incumple lo que está mandatado por la ley, por la misma ley que ellos suscribieron. O sea, no se está pidiendo algo fuera de que sea la norma internacional de derechos laborales. No, la legislación nacional viola esa ley y si te vas a despedir injustificadamente y a lo mejor te tocan 200,000 pesos, pues ¿qué te dicen ellos? No demandes, concilia. ¿Y cuántos te están ofreciendo? Serían 60,000 pesos, ¿no? ¿Cuánto sería el 30% de 200,000 pesos? O sea, la conciliación para el gobierno es eso, ¿no? Es tratar de regatear el derecho humano, ¿no? Al trabajador y darle lo menos posible, ¿no? Y ahorrarse efectivamente la demanda laboral, pero no resolver la violación a los derechos laborales, ni tampoco castigar o sancionar a las empresas que sistemáticamente están violando los derechos humanos. Así es. ¿Qué más tendremos en ese día, Israel? Entonces, a las 10 de la mañana tendremos esta conferencia de prensa, donde estaremos mencionando estos actos violatorios de derechos humanos por parte de la Junta. Posteriormente tendremos un foro donde estaremos nosotros presentando nuestro documento laboral, recién salido del horno, de las imprentas, que es el documento que elaboramos como organización de lucha por la emancipación popular, Unión Democrática Independiente de Trabajadoras y Trabajadores, que es donde mencionamos por qué luchamos, el estado de la cuestión del trabajo actualmente, la numeralia, pues, ¿no? Cómo estamos a nivel de salarios, a nivel de sindicalización, y cuál es nuestra propuesta política en el tema laboral y cuál es la propuesta general. Posteriormente, un foro donde estarán participando compañeros de algunos sindicatos, como el sindicato del IEMS, como compañeros trabajadores de la ENA, del SUTIEMS, de diferentes instancias, como lo estoy mencionando, de gobierno, donde los trabajadores van a estar denunciando estas irregularidades que se viven dentro del propio gobierno y donde está incluso gobernando la cuarta transformación a nivel federal y a nivel local en la Ciudad de México y que se siguen violando los derechos laborales, ¿no? Esto será a las 12 del día. A las 2 tendremos un espacio abierto de denuncias laborales, donde gente de otros estados puede enviar su denuncia, puede al correo electrónico olep.contacto@gmail.com, si quiere por escrito, si quiere en un audio o un video, para que ahí estamos exponiendo estas denuncias laborales. Esperamos que este espacio sea amplio, que para los trabajadores, que también compañeros que estén por iniciar procesos laborales, porque ahora sí que historias hay miles. Un compañero que hace un par de días nos dijo, pues yo fui a la junta local, pedí asesoría y me dijeron, híjole, chavo, no demandes porque ni va a proceder tu demanda, mejor búscate otra chamba, ¿no? A ese nivel, ¿no? Esa es la no pierdas el tiempo, ¿no? Casi, ¿no? Así es. Entonces, eso es lo que está haciendo actualmente el gobierno, ¿no? Vía la junta local. Esto va a ser a las 2 y a partir de las 3 de la tarde vamos a tener un evento político-cultural, donde también estamos convocando a artistas solidarios, personas que quieran ir a declamar, a recitar un poema, una canción, presentar alguna cuestión artística en el marco del tema laboral, pero también donde pueden hacer denuncias de otras circunstancias, ¿no?
se van a estar denunciando la cuestión de los megaproyectos, la denuncia del megaproyecto Estadio Azteca, ¿no? Vamos a estar denunciando otro tipo de irregularidades que se viven como pueblo trabajador, porque consideramos que el trabajo es la fuente de la riqueza, la fuente también pues de esta contradicción que existe a nivel de clases, que es entre la burguesía y el proletariado, y de la cual se están desprendiendo las demás, ¿no? Porque incluso esos compañeros que están sufriendo por el tema de megaproyectos, pues del otro lado hay trabajadores que están siendo explotados en esos megaproyectos y que muchas veces son puestos como carne de cañón para que se peleen con la gente, mientras el empresario de Torre Mítica está bien feliz viendo literalmente desde el cielo, porque es el edificio más grande de México y creo que de América Latina, y los trabajadores afectados y los trabajadores de la empresa en el circo romano, ¿no? Entonces consideramos que es necesario que empecemos a construir estos lazos de solidaridad entre proletarios, entre compañeros y compañeras trabajadores de las diferentes ramas e incluso en los diferentes espacios, y con las demás problemáticas que vivimos como pueblo. Esto va a ser el itinerario, todo va a ser ahí afuera de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, y los esperamos para que puedan acompañarnos, para que la gente que nos está viendo ahorita pueda incorporarse a las actividades, a las denuncias, a escuchar lo que tenemos que decir de nuestra propuesta política, a difundir la conferencia de prensa, porque también sabemos que mediáticamente el tema laboral no es exactamente lo que más está jalando, y menos porque ahí dicen, pues ahí sí no me meto con la 4T, si hace lo que yo quiero, ¿no? Como ya vimos, Kimberly Clark con los 150 jóvenes construyendo el futuro cada año, o Bimbo con sus 2,000, ¿no? Entonces tenemos ese tipo de situaciones donde el proletariado debe ser el que impulse la lucha y la está impulsando, más allá pues, de las formas burguesas que hemos visto durante muchísimo tiempo de la cooptación sindical, ¿no? Y que los sindicatos que también estén en la lucha independiente y combativa también pueden participar, pueden acercarse ese día, podemos dar el espacio de denuncia porque es para eso, no tenemos no firmamos un convenio ahí de exclusividad, no estamos en esa lógica, ¿no? Sino al contrario, consideramos que debemos ampliar la fuerza política del pueblo y la denuncia del tema laboral. Pues muchísimas gracias, Israel, integrante de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular. Ahí está la invitación para este viernes 29 de abril, desde las 10 de la mañana para las diversas actividades. Pueden mandar sus testimonios, si quieren no le pongan el nombre, lo importante es hacer la denuncia, lo importante es hacer presencia, ¿no? En este tema laboral que, como dice Israel, es un tema difícil, no solamente mediáticamente, sino también como es tan vital el trabajo para las personas. Para todos nosotros, pues es difícil vencer el miedo, ¿no? El miedo a no tener trabajo o a ser despedido o a no poder conseguir otro trabajo. Pero se debe que pues vencer este miedo, pues no solos, sino con organización. Pues muchas gracias, Israel. Estaremos al pendiente de las actividades del viernes 29. Muchas gracias a ustedes. Pues hasta aquí el programa Miradas Críticas de la Situación en México. Tengan muy buenas noches. Esperemos que el próximo martes no sea el inicio tan accidentado y estemos como casi todos los martes cumpliendo con esta labor que nos ha encomendado el Comité Cerezo México de difundir, de ser voz, de compartir las diferentes problemáticas sociales, políticas que existen en este país. Pues muy buenas noches y hasta el próximo martes.